¿Hola? Joder. Vale. Bueno, iros sentando para que a mí se me vaya pasando la taquicardia. Vale. Bueno, buenas noches a todos y a todas. A mí me toca hacer como me han puesto ahí en una escaleta, maestro de ceremonias de este acto. Me he comprado este jersey, que me queda pequeño. La democracia es así. Entonces, tengo que explicar cómo va a ser este acto y tengo que explicar más o menos cómo hemos ido llegando hasta aquí. Lo primero, daros la bienvenida y daros las gracias por haber venido a escuchar qué es lo que queríamos contaros. El acto va a estar dividido en 3 tipos de cosas, ¿vale? Va a haber gente que se va a subir aquí, se va a poner aquí y va a hablar, va a explicar diferentes aspectos de lo que hemos ido contando por la web esta semana. Luego va a haber gente que va a leer, se van a leer algunos fragmentos de la carta, gente que está por aquí dispersa en el público. También vamos a ver algunos vídeos que hemos ido haciendo, iremos explicando por qué los hemos hecho, cómo los hemos hecho y bueno, pues qué sentido tienen. Y también al entrar, quizás, no sé si todos y todas, pero quizás tengáis unas tarjetas parecidas a estas que tengo yo. Entonces, en esta tarjeta, si os fijáis, pues pone comenta, duda, pregunta, no te cortes, ¿vale? Esto es porque si alguien tiene alguna duda y alguien quiere preguntarnos algo, pues, o comentar algo, pues vamos a recoger todas esas dudas, comentarios, etcétera, y dependiendo de cómo vayamos de ritmo y de tiempo, pues cogeremos las que de alguna manera se repitan más y les daremos respuesta, pero en cualquier caso, lo que vamos a hacer es todas y cada una de las cosas que se pongan en estos papeles, nosotros nos comprometemos a hacer un post en nuestra web donde respondamos a todas y cada una de ellas, porque nos parecía que era como la manera más justa de tratar a todas las personas que habéis venido, ¿vale? O sea, tener por lo menos como ese modelo de respuesta. Total que, bueno, pues nos toca hablar de democracia y cuando estábamos preparando este acto, pues digamos que lo que tenía que ver como con los desafíos que queremos plantear o los modelos de organización, pues nos planteaban ciertas dudas, pero lo que más duda nos planteaba era cómo hablar, cómo contar las cosas que teníamos que contar. Y entonces discutíamos mucho en las reuniones que teníamos sobre si teníamos que decir palabras como régimen, el régimen del 78, o si teníamos que decir sistema o no, sobre si teníamos que decir simplemente democracia, solo derechos y democracia, derechos efectivos y democracia real, democracia con derechos efectivos, ¿no? Y esto es porque nos preocupaba mucho pues hablar de una manera que de alguna manera cerrara, que no permitiera que quienes estáis aquí pues os sintáis parte de esto. Y realmente, honestamente, no sabemos bien cómo se hace. Pero sí pensábamos que detrás de este punto de partida había un principio que era importante, que era pensar que la democracia no le pertenece a un grupo, no le pertenece a un partido, no le pertenece desde luego al gobierno, tampoco le pertenece a su oposición, no pertenece solo a los varones, no pertenece solo a las personas que han nacido en un país, no pertenece solo a un territorio, ¿no?, en relación a los demás, y desde luego no tiene solo un lenguaje, ¿vale? No pertenece a quien es propietario y desde luego no pertenece y nunca va a poder pertenecer a quien está endeudado, ¿vale? Entonces empezamos a pensar sobre este problema de las palabras y nos acordamos cuando empezó el 15M que se usaban palabras que eran palabras nuevas o no nuevas, pero que estaban como desterradas de la política, ¿no? Palabras que hacía mucho tiempo que no oíamos, que nuestros padres de pronto como que las recordaban o se contaban de otra manera, y intuíamos que esa manera de hablar en las plazas era como por la intuición de que la gente que estaba allí era muy, muy, muy importante, pero no nos conocíamos, y entonces teníamos como que establecer algún tipo de vínculo y no jorobarlo, no romperlo. Nosotros creemos que la gente que habéis venido aquí, que a algunos nos conocemos y a otros no, pues sois muy, muy, muy importantes, y por eso
pues hemos tenido como tanto cuidado con las palabras, pero a la vez pues teníamos como que respetar la pluralidad del propio espacio que estamos construyendo y dejar que cada uno hable como desde, bueno, pues desde el lugar, por decirlo de alguna manera, que le sale, ¿no? Yo quería terminar, antes de empezar ya directamente con la parte importante del acto, con justo la noche del 15 de mayo, ¿no? Era una noche que hacía buen tiempo y una gente pues decidió acampar en la Puerta del Sol y entonces pues tuvo una necesidad de decirnos a otros y a otras que no estábamos allí algo, ¿no? Y nos dejaron un mensaje. Y el mensaje decía: hemos acampado en la Puerta del Sol, no nos vamos hasta que no lleguemos a un acuerdo, ¿vale? Nosotros y nosotras, y esta idea del movimiento por la democracia, nace con un único objetivo, que es contribuir en la medida de nuestras posibilidades a ese acuerdo, con la certeza de que durmiendo o no, seguimos en las plazas. Muchas gracias y que lo paséis lo mejor posible. Hola, ¿se oye? Vale, es que no lo oigo. Pues bueno, me toca empezar, así que esto está un poco alto para mi estatura, pero bien. Y ¿lo puedo bajar? Es que vale, pues me toca empezar intentando contar lo mejor que pueda el origen de todo esto, el origen de este movimiento por la democracia. ¿Por qué empezamos a organizarnos para haceros hoy esta propuesta? Así que me toca hablar de crisis. De crisis, pero no solamente de esa crisis que duele, de la crisis que nos ha traído los recortes, que nos está trayendo el desmantelamiento del estado de bienestar, de la crisis que nos está trayendo también los recortes de todo tipo de derechos y libertades, sino también de otra crisis que alude al momento de oportunidad que estamos viviendo. Crisis en el sentido de momento de cambio, de posibilidad de cambiar, de dar un timonazo fuerte al rumbo de las cosas, que es el sentido de cualquier crisis y también de esta, ¿no? Este momento de oportunidad. La crisis como momento de oportunidad es algo que hemos aprendido, una de las muchas cosas que hemos aprendido del 15M al que volví a aludir Guillermo y del que han pasado ya casi 3 años. En el 15M gritamos de forma masiva, de forma irreversible, innegociable y con toda la energía de la que fuimos capaces, especialmente dos preguntas o dos gritos principales, ¿no? En primer lugar, gritamos que ya queríamos volver a ser personas y dejar de ser mercancías en manos de los banqueros, y también gritamos que queríamos volver a tomar los asuntos comunes en nuestras manos, es decir, dejar o terminar con esa manipulación o con ese manejo, con esa delegación representativa que significa lo que hemos entendido por democracia hasta ahora. Aprendimos eso y es lo que llevamos practicando durante 3 años, casi 3 años, a lo largo de los cuales estamos recogiendo no pocas victorias, ¿no? Desde los conflictos de la calle. Victorias que han sido arrancadas por las mareas, que han sido construidas por las huelgas y que han sido también construidas por las luchas por bienes básicos como la vivienda. De todas estas peleas hemos aprendido sobre todo que sí se puede, y de alguna manera el movimiento por la democracia, que es la propuesta que os hacemos hoy, quiere llevar, o su propuesta principal es llevar este sí se puede hasta el final. Y os preguntaréis, ¿qué quiere decir esto, llevar el sí se puede hasta el final? Pues quiere decir superar el límite al que las instituciones políticas y económicas que conocemos, las instituciones que ordenan, o más bien ahora mismo constriñen nuestras posibilidades, nuestras condiciones de vida, han llegado a un tope a la hora de escuchar, de atender y mucho menos de responder esas demandas que se llevan haciendo masivamente desde hace 2 años y medio, casi 3 años. Chuleta. Vale. Cuando hablo de instituciones actuales, me refiero, por supuesto, a las instituciones resultado del Pacto del 78, esas instituciones que provienen de lo que entendemos todos ahora mismo todavía por transición,
y que tienen como principal fruto la Constitución del 78. ¿Qué problemas tiene la Constitución del 78? Tiene dos grandes fallas principales que tienen mucho que ver con ese desoír de las instituciones actuales a las demandas de la gente en la calle. Las dos principales fallas de las que se derivan todas las demás son la primera, la exclusión, la práctica exclusión de la ciudadanía de poder participar, de poder decidir sobre los asuntos que le conciernen, en la medida que esto es sobre todo un monopolio de los partidos políticos. Y la segunda es la prioridad absoluta, la primacía que se impone sobre todas las demás prioridades o deseos o necesidades de la población, que es poner los intereses económicos por encima de cualquier otra cosa. Intereses económicos entendidos de una manera, no es la economía que da garantías de vida sostenible para la mayor parte de la población, sino los intereses económicos de las élites financieras. Esas dos fallas principales de la Constitución, bueno, un ejemplo paradigmático de a quién atiende o a qué intereses atienden ahora mismo las instituciones sería la famosa reforma del artículo 135 de la Constitución, que como muchas y muchos sabéis, se cambió con estivalidad y alevosía en el verano del año 2011 y puso por encima de cualquier otro interés o demanda de la ciudadanía el pago de la deuda, ¿no? Puesto que constitucionalmente estableció un límite de déficit al que podían llegar las administraciones públicas y el gasto público. De esta manera, estas instituciones, por un lado, ahora mismo serían incapaces de resolver las amenazas que nos atenazan actualmente, es decir, las amenazas que tienen que ver con el gobierno de la deuda, que tienen que ver con una economía al servicio de las élites financieras, que tienen que ver con una corrupción que se ha vuelto sistémica y que está gangrenando, como todos sabéis, y nos despertamos cada día con una noticia a este respecto, todas las administraciones de gobierno, de todas las escalas. ¿Perdido? Vale. Por un lado, no puede atender a las amenazas actuales y, por otro lado, tampoco puede responder al principal deseo de democracia política y económica del que he estado hablando hasta el momento. ¿Por qué digo democracia política y económica y no democracia a secas? Porque siempre está bien recordar que la democracia no es solamente unos mecanismos, unos órganos, unos tiempos de toma de decisiones, sino que también son unos mecanismos de reparto de la riqueza y de generar las condiciones materiales que permitan realmente tomar decisiones en común con los demás. Esta es una pata bastante importante. Estas dos fallas y esta no resolución de unas instituciones que respondieron a otras urgencias, a otras necesidades en un momento, pero que ya no nos valen, hay propuestas de partidos, de otras voces, que apuestan por una salida reformista, ¿no? Por una suerte de tiritas o de soluciones cosméticas a lo que estaba pasando. Y nuestra apuesta quiere ir mucho más lejos, porque pensamos que lo que necesitamos ahora mismo es una transformación profunda de las normas que ahora mismo organizan nuestra vida en común, organizan nuestro modelo económico, nuestra manera de tomar decisiones, etc. Y esta transformación profunda debería tocar todas las escalas de organización, desde la más pequeña, la más cercana, que es la local, a la mayor, que en nuestro caso la más directa sería la europea. Hablar de Europa en una propuesta de proceso constituyente, como os van a contar después mis demás compañeros, que son los objetivos del Movimiento por la Democracia, parece como un poco lejos. Sin embargo, en la medida que los gobiernos actuales europeos principalmente responden a las políticas que ordena la Troika, es decir, que en alguna medida son los brazos ejecutores de esas élites financieras a las que se han ajustado, ¿no?, el diseño institucional de Europa, pues nos parece absolutamente fundamental. Pero cuando hablamos de Europa, no hablamos, por supuesto, de la Europa de la Troika, ni hablamos de la Europa de las fronteras defendidas con vallas, sembradas de concertinas, con pelotas de goma. Hablamos de una Europa que no defienda privilegios, sino que reparta derechos y, sobre todo, reparta esa riqueza que construimos, que producimos entre todas y todas y que no se está repartiendo de forma igualitaria entre los diferentes países. Hablamos de una Europa que, de alguna manera, fuera en la escala europea lo que proponemos en la escala estatal, que generara un nuevo pacto, un nuevo acuerdo social, un nuevo acuerdo ciudadano, que posibilitara llegar hasta el final en los términos de democracia política y económica que venimos hablando. Y bueno, para volver a este país y a la crisis con la que he empezado a hablar,
Pues simplemente retomar que sí, estamos pasando una crisis muy dura, pero de alguna manera esto hace mucho más urgente, mucho más innegociable, mucho más irreversible este deseo de verdad, de poner la vida en el centro y de generar las instituciones nuevas, ciudadanas, que posibiliten una vida digna y sostenible, tanto en el plano individual como colectivo, para todos y para todas. Y cuando digo para todos y para todas me refiero, y cuando hablo de ciudadanía, y nos referimos desde el Movimiento por la Democracia, a todas las personas que habitan en este país. Es decir, que no hay distingos entre quién tiene papeles para acceder a determinados derechos o quiénes no. A todas y cada una de las personas que habitan este país. Muchas gracias. Bueno, se me oye, ¿no? A mí me toca contaros cuál es el objetivo del Movimiento por la Democracia. Entonces, así sin anestesia os lo voy a decir. Lo que queremos es un nuevo pacto ciudadano. Es decir, un nuevo acuerdo social, político y económico que marque nuestras vidas. Y creemos que para eso es necesario un proceso constituyente que dé lugar a una asamblea constituyente que tenga como primera materialización una nueva constitución. Así dicho, digamos, podía parecer un poco delirante y ambicioso. Sin embargo, creemos que es completamente sensato y plausible en este momento. Y lo creemos por 3 razones fundamentales. En primer lugar, porque como se ha dicho aquí y allá, la Constitución ya no sirve. Lo ha explicado antes Marisa y, digamos, básicamente y resumiendo, podríamos decir que no sirve porque ha sido desbordada, tanto en negativo por una economía financiera y una consolidación de una clase política, y tanto en positivo por una ciudadanía que de alguna manera ya no encuentra un lugar en ella. En segundo lugar, porque es el momento. Es decir, es un proceso que ya ha comenzado. Quizás en momentos de manera encubierta, por decirlo educadamente, como en la citada reforma del artículo 135, pero sobre todo porque es un debate que ya está en la esfera pública. Es decir, la cuestión no es si se va a reformar la Constitución o no, sino que la cuestión es si se va a hacer democráticamente, es decir, si se va a hacer con nosotros o sin nosotros. Y en tercer lugar, básicamente porque somos capaces de hacerlo. Es decir, los movimientos de los últimos años han demostrado, tanto en sus contenidos como en su forma de organización, que somos capaces de gestionar los asuntos de todos entre todos. Es decir, que somos capaces de hacer democracia, que estamos haciendo democracia. Entonces, de alguna manera, si entendemos que la Constitución nos sirve, que se reforma o con nosotros o sin nosotros, y que además somos capaces de hacerlo, la única cuestión o la cuestión que se abre es cómo lo vamos a hacer. Y es verdad que aquí, digamos, se abre como un cierto vacío. Cómo se hace, desde dónde se hace, si las formas existentes nos sirven, qué nuevos mecanismos nos tenemos que inventar. El Movimiento por la Democracia, de alguna manera, en este sentido, se sitúa en un lugar que intenta abrir un nuevo espacio entre las formas que ya existen. Entonces, así nos colocaríamos entre el movimiento y las instituciones. Es decir, un movimiento que sienta propia las instituciones, que crea que pueda determinarlas, y unas instituciones que sean expresión de la ciudadanía y que cambien sus lógicas por la introducción de esta en su seno. También entre un modelo de representación y de democracia directa. Es decir, una representación que, por ejemplo, asuma la responsabilidad que es hablar y decidir en nombre de otros, y una participación que sea compatible con la vida y que reconozca que en determinadas ocasiones es necesario que hablen o que decidan por ti. Y finalmente, un lugar entre un proceso permanentemente abierto y la necesidad de su concreción. Es decir, el de un proceso constituyente que abre un espacio permanente para la política y para la revisión y la discusión de la vida en común, pero también la necesidad de que esto se concrete y se materialice, como por ejemplo puede ser una nueva Constitución, que de algún modo haga ley, como decimos, nuestras demandas, necesidades y deseos. Este entre no es un punto medio, ni es equidistante, ni es prudente. Este entre es el de la imaginación institucional y la imaginación política. Una imaginación de nuevas formas de articular la vida en común. Y esta imaginación tampoco es una elucubración ni una fantasía, sino que es un hacer. Como la famosa frase que dice que la inspiración te tiene que pillar trabajando, creemos de alguna manera que esta imaginación te tiene que pillar en movimiento. Es decir, no puede darse sino en movimiento, haciendo y decidiendo. Y para movernos juntos con una dirección hemos planteado una hoja de ruta que mis compañeros luego os van a contar con más detalle, pero que básicamente se resume en una fase de discusión de la Carta, que consideramos que recogen los principios de los que podría ser ese nuevo pacto, una consulta por la democracia como un desafío a los poderes públicos y como una expresión de una fuerza social, la intervención de la Carta en las elecciones municipales, impulsando las candidaturas ciudadanas y democráticas que ya se están formando,
Y finalmente, hacer de las elecciones generales un referéndum constituyente que tenga, como ya he dicho, como primera materialización, una constitución a la altura de los tiempos. En definitiva, lo que estamos proponiendo es una apuesta política de transformación del marco común de convivencia. Es cierto que al pensar en esto se abre una interrogación. Y más aún porque, aunque sea obvio, es muy difícil predeterminar las cosas cuya razón de ser, de alguna manera, consisten en que se hacen con los demás. Pero, sin embargo, sí que hay una cosa que sabemos, y es que la salida a la actual situación pasa por una nueva forma de articular la vida en común. Pasa por unas instituciones propias en el sentido de que son de todos. Y estas normas, estas instituciones, hasta ahora han sido materializadas en constituciones y decididas por unos pocos. Simplemente lo que estamos diciendo es que no es necesario que eso sea así. Es decir, que pensamos que el proceso mediante el cual nos podemos dotar de esas normas y de esas instituciones de manera colectiva es un proceso constituyente. Supongo que los hijos y las hijas de la Constitución del 78, de alguna manera, hemos pasado de entender y de pensar la Constitución como algo que venía dado, como algo que es natural, a de repente darnos cuenta que es una herramienta de la cual se dotan las comunidades. Y es que efectivamente las normas y las instituciones no son otra cosa que expresión de fuerzas sociales. Así que lo que estamos diciendo es que hagamos que las próximas instituciones y las próximas normas sean expresión de nuestra propia fuerza. Esto que emprendemos es complejo porque de alguna manera implica pasar como de una dimensión imaginaria y de proyección a una dimensión real, y es realmente vertiginoso. Pero es que digamos, es en la realidad donde suceden las cosas. Y también la realidad tiene algo que ver con ese espacio que se abre entre nosotros, es decir, que las cosas cuando suceden en realidad suceden cuando se sale más allá de una misma, de uno mismo, y se hace con los demás. Y realmente es un proceso muy complicado porque implica una negociación y un diálogo permanente, entendiendo, digamos, que eso es la democracia, pero sin embargo, esa es la manera, o es la única manera de seguir viviendo, ¿no? O al menos en este mundo. Y quizás, si ya termino, lo más importante es que no se trata de inventar otros mundos, sino hacernos cargo de este mundo que es el que tenemos. Lo que no es, que importa bastante, es lo que pasa ahora, es decir, la imposibilidad de participar o de tener acceso o sentir que pintas algo en lo que te pasa, sobre todo en lo que nos pasa en las vidas individuales y en lo que nos pasa desde esto que llaman el Estado, las leyes, es decir, la certeza de que te chocas contra un muro, de que las cosas ocurren no solo sin ti, sino contra nosotros. Lo que tengo claro es lo que no es, que es votar cada 4 años y dejar en manos de políticos, gobernantes que forman parte de partidos que tienen sus propios intereses la toma de decisiones sobre aspectos tan importantes como las libertades personales y los derechos fundamentales. Bueno, la democracia, aunque ha sido un concepto vaciado de contenido en los últimos tiempos, que se ha convertido en algo así como una marca blanca, significa básicamente, y creo que hay que recuperar este concepto, el gobierno para el pueblo. Otra cosa es qué entendemos por gobierno para el pueblo, y yo lo entendería más bien como el gobierno de los muchos libres contra los pocos ricos, contra las oligarquías. La democracia es la vida política gobernada de todos y para todos. El gobierno, si no ya de la mayoría, sí de una gran parte de la gente, o al menos de quien estuviera interesado. Pues para mí la democracia es transparencia, es cooperación, es reparto, es honestidad, es escucha. Es un espacio de convivencia donde debe de ser protagonista el ciudadano, actuando con sus derechos y sus obligaciones. Poder participar desde abajo, no dependiendo de lo que otros hagan o decidan, sino que realmente las decisiones, las preocupaciones y las inquietudes de todas estén presentes en lo que es la vida pública. Significa participación, formar parte de un todo, formar parte de algo que nos afecta a todos, dentro de lo que sería un marco de unos derechos, ¿no? Un marco normativo. En una democracia real, el individuo, el ciudadano, pues tendría que tener por lo menos una capacidad de decisión y de participación muy grande que ahora mismo se le está negando. Participación y organización de los ciudadanos. Un sistema de organización de la sociedad donde son las propias personas que forman esa sociedad quienes deciden.
acerca de las leyes o acerca de todo lo que les concierne. La democracia es la forma política que adoptamos para gobernarnos en común bajo un principio de igualdad. Implica una serie de toma de decisiones colectivas en todos los ámbitos. Consiste en que todas las personas podamos decidir sobre nuestras vidas. Es un sistema del que podamos participar todos y todas y tomar decisiones sobre nuestras vidas, nuestro cotidiano y nuestros cuerpos. Un modo de organizar la vida humana en el que cada persona pudiera desarrollarse plenamente según su potencialidad, o sea, que no hubiera ninguna cortapisas, y a la vez colectivamente también considero que sería el modelo más evolucionado de interacción colectiva. Tener la posibilidad de elegir, determinar sobre tu propia vida. Como esto no puede ser individual, tiene que ser de acuerdo, en conjunto con los demás. La democracia es una manera de organizar la vida en común en la cual se pueda garantizar, digamos, la dignidad, los derechos y el buen vivir para el conjunto de las personas que compartimos una sociedad, una vida en común. Es poder vivir juntos de otra manera, de una manera más feliz, más digna, sobre todo que nos podamos reconocer como iguales y que nos podamos, por tanto, dotar unos a otros de felicidad. La democracia es básicamente una forma de relación política que pasa entre nosotros, o que se encarna no solo en ti, no solo en mí, sino que se encarna entre nosotros, ¿no? Un modo de hacer la práctica que tiene que ver con la vida en común, y parte un poco como del presupuesto de que cualquiera es capaz de intervenir en los asuntos comunes, que cualquiera es capaz de hacerlo. Confiar en las capacidades de la gente para gobernarse a sí misma, que en realidad es algo que supuestamente llevamos años haciendo, pero de facto nadie consigue llegar a ser del todo. Son los mecanismos que permiten que como sociedad podamos participar en la vida política para gestionar los asuntos que son comunes, y los mecanismos de control que hacen posible que vigilemos a los que designamos como los responsables de hacer posibles estas decisiones que hemos tomado entre todos. Una de las dificultades que tenemos es que la democracia es al mismo tiempo un objetivo, un ejercicio de imaginación y un método, es decir, que no sabemos exactamente lo que es, pero lo que tenemos claro es que no nos gusta la ausencia de ella. Los mecanismos para poder tomar parte, los mecanismos de participación son importantes, pero también el deseo de tomar parte nace también de que sabes que van a tener en cuenta lo que vas a decir y que importa lo que dices. Y por bajarlo así a un ejemplo concreto, por ejemplo, hacer este vídeo, que me pregunten qué es para ti democracia, que no es una cosa muy usual, y saber además y esperar que lo que yo diga va a importar. O sea, esto va así, ¿vale? O sea, sale gente, habla, ponemos un vídeo, luego subo yo, digo unas monadas, sale otra gente y así. Bueno, lo que me toca a mí explicar es cómo hemos hecho este vídeo. Entonces voy a empezar con una cita de un sociólogo que dice que la revolución se hace con lo que se tiene a mano. ¿Qué teníamos nosotros a mano para hacer este vídeo? Pues amigos, amigas, familiares y gente más o menos conocida, ¿no? Y a partir de ahí pues hemos podido componer estas 20 o 25 entrevistas. Una cosa interesante que nos ha pasado mientras hacíamos el vídeo es que nosotros pues llegábamos, le plantábamos la cámara a alguien y le decíamos: oye, venga, ¿qué es democracia? ¿Qué? No, yo no sé qué. Democracia, no sé. Yo no tengo nada que decir, ¿no? Y entonces, no, pero venga, dilo, tal, que es por una cosa que vamos a hacer en el teatro. Ah, bueno, venga, tal. Entonces te decían algo generalmente muy interesante, ¿no? Entonces se apagaba la cámara y la gente seguía hablando. Y entonces empezaban a hablar de democracia, ¿no? Y de pronto, pues yo qué sé, dos maestras se ponían a hablar de cómo podría ser eso de la democracia en su colegio y tal, ¿no? Y entonces como que te dabas cuenta de que de alguna manera pues solo la propia pregunta era útil, ¿no? O sea, como que había una cosa como expansiva, digamos, de la propia idea de democracia, y que a mí me recordaba a una frase de una cantautora norteamericana que, bueno, pues que a mí me gusta mucho, que dice que cualquier herramienta es un arma si se coge con la suficiente firmeza, ¿no? Y la democracia puede ser eso, la democracia puede ser un arma si la cogemos con suficiente firmeza, ¿no? Entonces, me voy a retrotraer, he ido haciendo... Antes hablaba del primer tuit que lanzó Acampada Sol,
Y quería pensar como la primera vez que se puso, por lo menos de manera así fuerte, encima de la mesa esa cuestión que han contado Marisa y Jazmín del proceso constituyente, ¿no? Y fue pues ese día que una gente nos llamó a rodear el Congreso, ¿no? Y ahora lo digo y suena como normal, sí, lo de rodear el Congreso. Lo hemos hecho ya unas cuantas veces, ¿no? Pero en aquel momento, ¿no? Si os acordáis, era realmente hacer un desafío nuevo. Cercar ese lugar donde la democracia se estaba extinguiendo, ¿no? Y en ese contexto se planteó la necesidad de un proceso constituyente. Y una de las cosas que notamos, quienes empezamos a discutir esta cuestión del movimiento por la democracia y demás, cuando no teníamos ni idea ni de cómo llamarlo, ni de cómo se hacía eso, era que esa idea de proceso constituyente habría como un vacío, ¿no? Como una angustia. O sea, ¿pero eso qué quiere decir? ¿Y cómo se vive, ¿no? ¿Cómo es la vida cuando haces eso, ¿no? Parecía como una cosa que de pronto no era natural, ¿vale? O no la podíamos naturalizar, o no la podíamos vivir, respirar con cotidianidad, ¿no? Me acuerdo que hacíamos la broma de queremos cambiar la Constitución con la misma naturalidad con la que vamos a parar un desahucio, ¿no? Es decir, como algo que forma parte de nuestra vida. Y entonces lo que se nos ocurrió fue una carta simplemente para colocar algo en el vacío, para tener algo que nos permitiera hablar unos con otros, partiendo de una idea que nos gustaba mucho, que nos parecía desafiante, como esas ideas que luego puede venir alguien muy riguroso y decirte, tú sabes que eso no es del todo verdad. No es del todo verdad, pero me gusta. Que es que la Constitución ya está escrita, que la hemos escrito en los últimos 3 años, que hemos puesto encima de la mesa, no solo en estos 3 años, sino en los procesos invisibles que han llevado a estos 3 años. Que hemos puesto encima de la mesa lo que queremos, qué tipo de instituciones queremos, cómo podemos organizarlos. Y la carta, que es lo que vamos a explicar ahora, no es más que eso, es una herramienta que colocamos para que ese vacío se haga vivible. Ahora sí, voy a leer un fragmento que dice así. Los procesos privatizadores han demostrado que las administraciones no han protegido los recursos públicos frente a los intentos de apropiación por parte de intereses privados. La recuperación social de estos bienes, así como la democratización de su gestión, deberá garantizar que todos podamos acceder a ellos. Y bueno, yo diría algo más, yo diría que los gobernantes que hemos tenido no solo no han protegido estos recursos públicos, sino que directamente han contribuido a su privatización, muchas veces recortándolos para hacernos pensar que no son viables, como en el caso de la educación o de la sanidad. Y nada, yo os quería hablar, bueno, me han pedido que explique por qué he escogido este fragmento de la carta y yo os quería hablar de 2 personas. Una es mi abuela, que bueno, ya está muerta. Mi abuela era analfabeta, nunca aprendió a leer porque tuvo que trabajar desde muy pequeña. La otra persona es mi sobrina, que se llama Nuria, se llama como yo, y tiene una enfermedad, esas que son consideradas enfermedades raras. Necesita cuidados constantes, pero no solo eso, también necesita una educación especial. Pero bueno, si mantiene esa educación, ella podrá hacer cualquier cosa que se proponga. Entonces, bueno, para mí era importante, por mi abuela y por mi sobrina, reivindicar que necesitamos una educación pública generosa que nos enseñe a pensar y que nos haga más libres y más iguales. Y luego quería decir que a veces parece que el lenguaje de la carta es muy abstracto y que por eso yo quería deciros que de las medidas que se incluyen, muchas medidas que se incluyen en esta carta, depende la vida de muchas personas. Que con lo que está sucediendo en este país, pues que es una cuestión de vida o muerto, ¿no? Que hay una verdadera guerra del capital financiero contra las personas y que la herramienta, decíamos que la carta es una herramienta, no es solo una herramienta, la carta es un arma para ganar esta guerra. Gracias.
Hola. Bueno, yo he elegido el primero de los derechos y garantías que recoge la Carta, que es el de universalidad, que dice así, es muy cortito. Todas las personas que residan en el territorio tendrán la misma consideración y acceso a los recursos para el ejercicio efectivo de sus derechos. Bueno, yo he elegido este primero porque me gusta mucho el que reconozca los derechos, no a un concepto como la nacionalidad, el haber nacido en un determinado lugar o la tenencia a un empleo o una serie de criterios cambiantes y subjetivos, y que lo vincule a la residencia en un determinado lugar, eliminando las diferencias entre vecinos y vecinas que deciden libremente establecerse en un determinado lugar para generar un proyecto en común. Y la otra parte que me ha parecido muy interesante es el que garantiza los recursos para el ejercicio efectivo de estos derechos. Siempre hablamos de los derechos que recoge la Constitución actual y que están totalmente vacíos de contenido porque no tienen un ejercicio efectivo. Entonces me parecía que era fundamental el reconocer los recursos. Bueno, yo he elegido el quinto punto del capítulo que se llama Democracia Económica, cuyo lema dice: nunca antes ha existido tanta riqueza, pero pocas veces esta se ha repartido tan mal y con criterios tan antidemocráticos e injustos. Y lo he elegido porque, bueno, pues porque es el que más me interpela de todos los puntos de la Carta, el que más me ha interpelado y me ha entusiasmado. Y creo que, bueno, creo que este punto tiene una capacidad especial para ilusionar, que creo que es algo que necesitamos en este momento. Y bueno, además creo que como decía Nuria, contiene algunas claves prácticas que creo que en este momento también son importantes, ¿no? Que aterricemos el concepto de democracia y lo llenemos de prácticas y que nos traigamos la democracia a casa, ¿no? Y un poco la desolemnicemos, ¿no? Entonces, a mí este punto me atraviesa directamente en mi vida, ¿no? Y se titula Ampliación de la protección social, reconocimiento de la riqueza común y derecho a una existencia digna. Nuestro actual sistema de seguridad se sostiene principalmente sobre las contribuciones de las prestaciones laborales y se cierra a partir de un criterio de pertenencia nacional. En un contexto globalizado en el que el empleo se ha vuelto escaso, el trabajo no remunerado se reconoce como una fuente esencial de la producción de riqueza. Del mismo modo, la migración se ha convertido en una necesidad elemental para las poblaciones empobrecidas. Las viejas bases de nuestro sistema de protección social se han mostrado así cada vez más ineficaces y menos incluyentes. Es necesaria una ampliación del sistema de pensiones hasta niveles dignos y suficientes, así como ampliar los mecanismos e infraestructuras de apoyo al cuidado colectivo que ahora recae casi exclusivamente sobre las familias y específicamente sobre las mujeres. Las tareas de crianza son una responsabilidad colectiva y requieren del necesario desarrollo presupuestario, así como de la creación de las infraestructuras comunes que sean necesarias. Se debe reconocer igualmente la producción de riqueza que no se contabiliza en el Producto Interior Bruto, en tareas tales como investigación, estudio, producción cultural, información o comunicativa, a través de mecanismos, como podría ser la renta básica, que reconozcan en forma de renta toda esa riqueza no pagada, así como todas las infraestructuras necesarias para su pleno desarrollo. La financiación del nuevo sistema de garantías será sostenida a cargo de las medidas de reforma fiscal propuesta, especialmente los impuestos sobre el beneficio y la circulación financiera, y cada vez menos sobre las prestaciones del trabajo. Buenas noches, ya me ha entrado el miedo escénico, nada más miraros, y me piden que os cuente esto de la carta, un poco cómo se ha producido, qué es, qué no es y todo este lío. Voy a intentar ser breve, muchas cosas se han repetido ya. Primeramente, decir que la carta lo que hace es recoger un clamor, es decir, no ha habido
7 personas que eran los padres de no sé qué patria y que se han juntado para redactar no sé qué documento, sino que surge de escuchar a las mareas, a la gente de la paz, a la gente de los barrios, de las asambleas, y que a partir de esa escucha se ha ido conformando un texto común que tiene letra, pero sobre todo tiene sangre en las venas. Es decir, que cuando ya lo habéis leído muchos de vosotros, podréis ver que ese clamor se intenta recoger, porque si las palabras no son capaces de recoger la vida, difícilmente pueden seguir generando e impulsando vida. Por otra parte, la Carta es un reconocimiento de los ciudadanos como sujetos. Es decir, que nosotros somos capaces de decidir sobre nuestro proyecto común y somos capaces de decidir con respecto al qué, pero también con respecto al cómo. Y eso también nos parece que es muy importante. Por otra parte, en ese reconocimiento queremos huir de determinadas tutelas, ¿no? Es decir, hay una autonomía moral y ciudadana que nos permite decir hacia dónde queremos caminar y sobre todo cómo queremos caminar. Y eso se ha intentado reflejar en la Carta. Porque la Carta ha tenido todo un proceso de decisión y de construcción colectiva. Por un lado, hemos decidido que no queremos quedarnos en la protesta, que hay que empezar a generar también un tipo de propuesta. Hemos pensado además que esto nos supone ir navegando en las mareas con la dificultad que tiene de a lo mejor no poder poner los pies en tierra firme en ocasiones, pero sí de avanzando juntos en propuestas alternativas y reales. Y lo que además es muy importante es que en esa construcción de la Carta se tiene en cuenta no solamente la dimensión política, sino esa dimensión económica y territorial que se ha mencionado. Porque, en último término, difícilmente puede haber democracia si los mínimos de subsistencia, del cuidado de la sobrina de Nuria, del poder tener el acceso a la cultura, a los bienes económicos, sociales y culturales, no están como mínimo al mismo nivel que esos derechos civiles y políticos que en otras cartas han estado reconocidos, pero nunca han podido concretarse realmente a fondo con una materialidad. En esta construcción de la Carta hemos estado más de 200 personas trabajando a fondo, con más de 30 asambleas y de 30 reuniones, la hemos ido produciendo, y es una carta que es abierta y que quiere seguir siendo abierta. Luego los compañeros os contarán cuál va a ser el proceso de seguir construyéndola juntos, porque creemos que esa es la manera de hacer democracia. Lo que también nos parece importante es aclarar qué no es esa carta, ¿vale? Primeramente decir que no es una propuesta reformista o regeneracionista, porque entendemos que tú no puedes cambiar determinados elementos que son de raíz y por tanto radicales, cuando lo que hay es una gangrena y una gangrena política. Entonces, desde el mismo lugar de donde surgen, difícilmente tú lo puedes cambiar. Por otra parte, tampoco es un programa político hiperdefinido en sentido estricto, ni es un catálogo de derechos exhaustivo, y tampoco pretende ser un modelo de Estado terminado. Ahora bien, sí que contiene elementos básicos, centrales, que van y caminan y apuntan hacia un modelo institucional. Es decir, no es una simple declaración de deseos, no es una carta a los Reyes Magos. Está hablando de cuestiones muy concretas que tienen que ver con auditoría ciudadana de la deuda, con derechos sociales, económicos y culturales, con el control de los mecanismos de la parte de representación, con la reforma fiscal progresiva y en condiciones. Es decir, tiene contenidos que son básicos para construir esa democracia. Es cierto que algunos se preguntan, de hecho en las discusiones que teníamos era a veces, bueno, pues la cuestión de los nombres que se mencionaba. ¿Esta carta es una propuesta de máximos o es una propuesta de mínimos? Entonces, de alguna manera pensábamos que tiene mucho de propuesta de máximos porque, entre otras cosas, conecta con el deseo. Claro, con más allá de lo que se dice que en principio vamos a... Claro que podemos construir y podemos mirar hacia adelante. Hace 100 años... Hace más de 100 años, en 1933, cuando se plantea por primera vez el sufragio universal, donde las mujeres pueden votar en este país por primera vez, hace escasamente 100 años, lo que se planteaba socialmente es que eso era una aventura que hasta dónde podíamos llegar, algo que para nosotros es obviamente banal, ¿no? Bueno, pues hay formas de construir democracia que aparecen en la Carta, que claramente tienen que ver con el deseo, pero tienen que ver con realizaciones concretas, de comunidades concretas, y podemos seguir aspirando a ello, porque además vamos a conseguir ponerlo en marcha. En este sentido, es una propuesta de máximos, conecta con el deseo, pero es una propuesta de mínimos y, por tanto, exigible. Esta sociedad nos podemos exigir a nosotros mismos construir de esta manera, esa manera de gobernarnos a nosotros mismos de manera democrática.
Bien, ¿cuáles son los valores de fondo? Y ya con esto termino. Porque sí que es importante ver qué es lo que atraviesa, ¿no? Y de alguna manera algunos de los compañeros lo han ido comentando. Son básicamente 4 cosas. Primero, que queremos cambiar las reglas de juego, que ya no nos sirve, que es necesario un pacto ciudadano cambiando esas reglas de juego en la interacción y en la convivencia. En segundo lugar, que nos reconocemos que devolvemos a la sociedad la capacidad efectiva de decidir sobre nuestras vidas y de controlar el poder político y el poder económico. Solo faltaba que nosotros los ciudadanos no pudiéramos decidir sobre ello. En tercer lugar, seguir forjando los mecanismos de participación democrática, ¿no? Que obviamente no pueden quedar en un voto cada 4 años. Y en último lugar, y se ha comentado antes por alguna de las compañeras, en el reconocimiento también que los derechos económicos, que el sustento de mínimos material, que el acceso igualitario a la riqueza es también democracia, porque sin eso queda solamente en una cuestión de planteamiento civil y político, pero en un planteamiento de la realidad de la propia ciudadanía con la que estamos caminando. Bien, ¿y a quién está apelando la Carta? Pues está apelando a todas y a todos que estamos pensando que otra política es posible, que otra sociedad es posible, a todos aquellos que no queremos vivir tutelados por las élites políticas o financieras, que no queremos quedarnos bloqueados por el descontento, por la indignación o por el miedo, y porque sentimos que tenemos esa capacidad de pensar juntas, de soñar, de articularnos y de construir. En último término, por los que apostamos por construir democracia. La Carta ha querido recoger la sal de las mareas y la pulsión de la desesperación y la desesperanza de los ciudadanos y de los colectivos. Y en ese sentido no es solamente una propuesta, también es un desafío que es el que ahora el resto de compañeros os van a ir contando. Gracias. Bueno, básicamente porque en el caso español se ha producido la descomposición del régimen iniciado en el 78 con la llamada transición española. Estamos llenos de mitos, estamos llenos de tabúes sobre la sagrada democracia que vino de la transición y ya no vale. Ya no vale. Esa especie de animal mitológico que tenemos idealizado y que realmente no es como, o mi opinión es que no es como nos han contado. Tuvimos 40 años de dictadura con Franco, que algunos no lo vivimos. En mi caso nací a los poquitos meses de que muriera. Y claro, es que llevamos 40 años de transición, que es lo mismo que él estuvo, ¿no? Sin duda el fin de ciclo, ¿no? El fin de ciclo del régimen del 78 se muere por una cuestión de edad, de generación. No creo que mantenerlo vivo es mucho más complicado que dejarlo morir. Llega un momento, supongo que gracias a la crisis, ¿no? La gente se ha empezado a tener conciencia más de lo que realmente pasa. Muchas veces cuando ignoras un poco la parte política o que a lo mejor como ciudadano o ciudadana te corresponde. Lo que durante mucho tiempo hemos como tácitamente asumido como estructuras democráticas se han revelado de manera bastante evidente como radicalmente no democráticas. Con lo cual toda la legitimidad que hemos estado dispuestos a darles en estos años ha entrado en quiebra, yo creo que de manera mayoritaria, independientemente de donde te hayas situado históricamente en el espectro político. Estamos viviendo unos niveles de corrupción y de aceptación de la corrupción que además son, no sé si permitidos, pero sí amparados por la democracia actual, que hay que regenerarse y hay que cambiar. No me parece que los poderes públicos estén ni legislando ni creando políticas para la gente y para las necesidades y los deseos y la imaginación de la gente, y porque me parece que se ha agotado el ciclo que teníamos, que vivimos en otro mundo y que no nos están gobernando ni siquiera la gente que elegimos en un proceso democrático tan estricto y tan minúsculo como poder votar cada 4 años solamente. Porque no nos podemos insertar socialmente, según nuestras posibilidades, entendiendo posibilidades según lo que nos gusta hacer, lo que sabemos hacer, lo que podemos hacer mejor, sino que tenemos que coger todo deprisa y corriendo
para dar respuesta a las necesidades más prosaicas. Porque aunque el término democracia está constantemente presente en lo que podríamos llamar las democracias representativas de los países occidentales, la capacidad de decisión se ha sido secuestrada por determinados sectores políticos y la gran mayoría de la población no tenemos capacidad para decidir sobre nuestras vidas, por tanto tenemos que construir esas formas de poder decidir. Porque siento que no participo, porque siento que no me representan y porque siento que se legisla en contra de mi vida. No es la sociedad quien decide, sino un grupo de personas reducido a quien eliges por ser el mal menor y que no tienes por qué coincidir con ellos en la mayoría de las cosas y son ellos quienes están decidiendo por ti y no eres tú quien decide. El actual sistema no me parece representativo del sentir de muchos grupos de población, no me parece lo suficientemente inclusivo y creo que otro modelo alternativo podría funcionar mejor. Yo pienso que nos hemos acomodado quizás en una democracia más con un carácter más indirecto a través de los representantes y un poco el sentir de la sociedad es que esos representantes en realidad no nos están representando todo lo que o de la manera en que creemos que es necesaria, ¿no? Lo que me parece que ha hecho necesario la transformación o las luchas o lo que está pasando en estos tiempos es esa captura o ese rapto de los mecanismos en los que efectivamente eso se podría encarnar de una manera más equitativa y más real, ¿no? Tenemos una democracia con estructuras de siglo XVIII, siglo XIX, en pleno siglo XXI. Hay toda una serie de herramientas que estamos desaprovechando, que están ahí. Porque no tenemos una democracia, estamos lejos de donde se toman las decisiones y necesitamos reapropiarnos de lo que pasa alrededor nuestro y de lo que les pasa a las personas que tenemos cerca y a nosotras mismas. Sin democracia nunca podremos conquistar todos esos derechos que hemos planteado y hemos puesto encima de la mesa en las luchas en los últimos años, en parte porque el sistema actual está completamente atrincherado y ha demostrado que es un mero sistema de gestión del despotismo al servicio del poder financiero. Una democracia en la vida social si se rige por una regla que es una a priori, que es la producción de capital. Si todo tiene que estar sometido a la producción de capital, no hay posibilidad de elegir y por lo tanto no puede haber democracia. O sea, democracia es en la medida que la vida social no esté determinada por la producción de capital, sino por la voluntad de las personas. Todos vamos teniendo muy claro que no vivimos en democracias, que no tenemos una vida política de todos y para todos y que por lo tanto si algo pudiéramos llamar una regeneración democrática sería eso, reapropiarnos de la vida política. Porque la vida no puede reducirse a lo que otros han escrito sobre ella, tiene que haber un punto de protagonismo en la propia vida que uno quiere vivir y que merece la pena. Necesitamos más democracia porque un montón de demandas ciudadanas no están siendo encauzadas debido a un bloqueo político institucional. Esta democracia no nos escucha, así que tenemos que reapropiárnosla. Necesitamos una revitalización de la democracia y una extensión de sus contenidos a otras esferas de la población que no, digamos, han participado lo suficiente. Muchísima gente vive de otra manera y quiere que esa otra forma de vivir y de relacionarse tenga una carta de derechos fundamental, ¿no? Por eso surge la cuestión de, oye, si yo a mí todo este sistema, esta forma de relacionar, esta forma de pensar, esta forma de tratarnos unos a otros no me vale, es que realmente necesito otro marco. Llevamos cerca de más de 2 años de proceso destituyente, gracias a todo lo que ha sido el 15M, creo que es el momento de dar un paso hacia adelante y generar un proceso constituyente en el que estemos todos y todas participando en él. Porque claramente es posible, que es lo que tiene que ver con la idea de democracia. La idea de democracia sobre todo tiene que ver con que se tenga claro que puedes participar o que podemos participar y que hay una posibilidad de gestionar entre todos las cosas. Porque la vida, el presente y el futuro se juega en ello. Estamos al borde de una catástrofe o viviendo ya una catástrofe basada en la pobreza, la precarización, la falta de derechos, así que necesitamos urgentemente construir una democracia. Bueno, pues ya está. Muchas gracias por haber venido. Tenemos ya más o menos claro lo que hay. Entonces hay una carta, nosotros la vamos a presentar, ellos se van a rendir y ya está. Entonces, pues, yo qué sé, iros, ya está, no hay mucho más que hacer. Una cosa que hemos estado pensando son escenarios posibles, ¿no?
Hay un escenario posible que es que nosotros vamos, presentamos la carta y ellos dicen, joder, no se nos había ocurrido esto, claro. La renta básica, ¿no? Claro. Claro, el reparto del trabajo de cuidados, claro, y papeles, claro, muy bien. Bueno, ante la posibilidad o la eventualidad de que eso no suceda, pues hemos pensado quizás en la necesidad de tener algunos desafíos, por si acaso no, yo qué sé, por si no quisieran, ¿no? Entonces, yo esta semana, como me tocaba contar esto, pues en vez de irme a los 2 años o tal, ¿no? He dicho, ¿qué ha pasado en esta semana? Digo, para orientarnos, ¿no? Con respecto a los escenarios. Yo qué sé, en las últimas semanas, por ejemplo, 8 personas se levantan por la mañana en su casa y descubren que la policía ha ido a la puerta de su casa para detenerles porque participaron en un desahucio en el barrio de Lavapiés, en Madrid. No apunta a que se vayan a rendir. La Confederación de Empresarios de la Comunidad de Madrid nos ha estafado con unos cursos de formación. No tiene pinta de que se vayan a rendir. El gobierno tumbó ayer la justicia universal. No tiene pinta de que se vayan a reunir. Este fin de semana, el periódico El Mundo sacaba una noticia sobre diferentes miembros de gobierno y oposición que planteaban que sería interesante un gobierno unido, el Partido Popular y el PSOE. Cuando el resto estábamos intentando salir de nuestro shock al leerla, el expresidente del gobierno Zapatero, nada menos que en el aniversario del 11M, dice que ese sería un escenario, joder, pues razonable, ¿por qué no? Realmente no lo han probado nunca, al menos formalmente. Entonces, oye, pues, ¿por qué no? No tiene pinta de que se quieran rendir. El pasado 8 de marzo, decenas de miles, cientos de miles de mujeres, y no solo mujeres, organizaron unas movilizaciones históricas por su derecho a decidir, históricas. Pensar que lo que pasó el fin de semana pasado es una anécdota, es que hay una ley nueva, ¿no? Como hace unos años, es simplemente mentira. Y como es simplemente mentira, pues ellos quizás no se quieren rendir, pero se van a tener que rendir. Y nosotros se nos han ocurrido estos desafíos. Bien, se escucha bien, ¿no? Se contaba antes que precisamente parece que no se van a rendir. Es decir, que en el 15M salimos con 2 gritos bastante fuertes. Uno es, lo llaman democracia y no lo es, y en cierta medida podemos decir que no se ha dado ningún paso en la democratización de las instituciones. Con la Carta lo que se ha intentado construir precisamente sería como un programa de mínimos, máximos, pero al fin y al cabo de herramientas, de elementos que permiten pensar en una democratización real de las instituciones. Y el segundo grito que fue común en todos es el PP y el PSOE la misma mierda es. PP, PSOE la misma mierda es. La cuestión es que nos enfrentamos ahora mismo a un ciclo electoral. O sea, ya lo sabéis, en los próximos días veremos la misma letanía, los mismos rituales, las mismas liturgias de candidatos pidiéndonos el voto para las elecciones europeas. Curiosamente nadie va a hablar mucho de Europa porque hay poco que decir sobre eso, pero al fin y al cabo se miden o se piensan como unas elecciones ya, o como un avance en pequeñito de lo que van a ser las elecciones generales. Desde el Movimiento por la Democracia, y desde luego un movimiento que consideramos amplio, que no solamente está representado aquí, sino que incluye, o queremos que incluya, pues iniciativas como puedan ser las que se han trabajado sobre el movimiento a la vivienda, sobre las mareas, etcétera, absolutamente inclusivo. Pensamos que no podemos sustraernos al ciclo electoral, es decir, tenemos que intervenir en el ciclo electoral. Es decir, si queremos verdaderamente cambiar esta democracia, tenemos que acabar con el sistema de partidos tal y como lo conocemos. No nos queda otra, en cierto punto. Bien, para ello tenemos 2 citas y 2 procesos. Por un lado, las elecciones municipales y por otro lado, las elecciones generales. Respecto a las elecciones municipales, por empezar por las que están más cercanas, que serán hacia la primavera del 2015, tenemos que reconocer, y desde aquí saludamos, todas las candidaturas que se están desarrollando, que se están organizando en distintos municipios, tanto en la Comunidad de Madrid como en otras comunidades autónomas, y en las cuales los vecinos, vecinas han decidido autoorganizarse y han decidido generar sus propias candidaturas para tomar los ayuntamientos y para romper el poder caciquil que día a día domina en ellos.
Son proyectos democráticos surgidos desde abajo y de carácter muchas veces radicalmente democrático, que han tenido la valentía y el coraje para atacar a lo que serían los propios poderes locales, las propias oligarquías locales, que ya demasiadas veces han vaciado las arcas municipales, han vendido los recursos públicos y comunes, se han plegado las administraciones, sus propios gobiernos, a las redes clientelares de los grandes beneficiarios de la economía del ladrillo, constructoras, promotoras, etcétera. Y desde aquí lo que queremos es intentar promover, intentar ayudar a que se promuevan estas candidaturas. En el caso de Madrid y en la ciudad en la que vivimos es obvio. O sea, tenemos unas arcas municipales completamente vaciadas, básicamente por enterrar una vía que ya funcionaba, que es la M30, que costó o que nos va a costar cerca de 10.000 millones entre la obra y los intereses y que tiene una correlación muy clara con los 7.000 millones y pico que tiene de deuda municipal el ayuntamiento. Sabemos además que la reconstrucción de la democracia en el país tiene que pasar por este nivel, es decir, los ayuntamientos son las instituciones más cercanas a los ciudadanos, son prácticamente la única donde hay una identidad clara entre gobernantes y gobernados, porque muchas veces son las mismas personas. Se trata de democratizar lo más posible este nivel. Por ello, nuestro deseo también es ayudar a conformar candidaturas municipales allí donde nos hayan creado, reforzar aquellas en las que se hayan consolidado o que no se hayan consolidado de forma suficiente y también proponer la carta con traducciones locales, es decir, esta carta que habéis podido recoger a la entrada puede tener declinaciones territoriales muy claras, es decir, hay que pensar cómo se traducen los derechos y cómo se traducen los mecanismos de intervención, de decisión directa ciudadana, al nivel en el que resulta más evidente, más fácil, más sencillo, más inmediato, que son los ayuntamientos. O sea, en este terreno tenemos que decir sí a la democracia local y sí, como tantos otros movimientos y principalmente la PA en estos tiempos, que sí se puede cambiar las instituciones más inmediatas a los ciudadanos, que son precisamente los ayuntamientos. En cuanto a las elecciones generales, ¿cuál sería nuestro deseo? Pues nuestro deseo sería, obviamente, como se comentaba antes, que hubiese muchos interlocutores, incluidos los partidos políticos, que reconociesen la necesidad de este cambio democrático, reconociesen los elementos de la Carta y abriesen un proceso constituyente. Es decir, que las Cortes o las elecciones que se prevén para el otoño del 2015 fuesen unas elecciones a Cortes constituyentes, unas elecciones constitutivas de una Asamblea Constituyente. Y que además esa Asamblea Constituyente no fuese, como ha sido en otros procesos constituyentes, tristemente en el caso del 78, una mera delegación, un mero dejar en manos de unos mandatarios pues, el poder de decidir cómo se va a organizar esas instituciones. Para ello, como sabemos que precisamente los partidos es muy improbable que recojan estas demandas y que estén dispuestos a asumir un proceso constituyente ciudadano, es decir, realizado desde abajo y que se construya a partir de una discusión pública lo más amplia posible, lo que planteamos es, desde hoy mismo, empezar esa discusión desde abajo, que se construyan asambleas, espacios, lugares de discusión sobre cómo se puede imaginar unas instituciones realmente democráticas. Hay muchísimo material avanzado, muchísimas propuestas en el resto del planeta y elementos que podríamos incluso recuperar de una Constitución como la nuestra, que ha sido, en sus elementos más progresivos, en sus partes más interesantes, muchas veces traicionada, convertida en meros principios rectores que no tienen ninguna capacidad de efectuarse de forma efectiva, real, etcétera, ¿no? Por lo tanto, desde aquí lanzamos claramente una advertencia a los partidos y a los poderes públicos que están constituidos, y es que, caso de que evidentemente no hagan, como hasta ahora, pues obviamente ninguna atención, ninguna consideración a las demandas que se vienen expresando desde ahora, existe la posibilidad, y desde luego sería nuestro deseo, de que esas candidaturas por una constituyente hacia el 2015 fuesen creándose desde abajo con el fin de que ese proceso constituyente que ya estamos viviendo, que ya se está realizando, tuviese la expresión posible hacia las elecciones de 2015. También lo que lanzamos es a todos aquellos partidos minoritarios que están dispuestos a lanzar un proceso constituyente que recojan esto de una forma sincera, honesta y real. Es decir, que se empiece a discutir ya mismo cómo se construye una democracia en este país. El MPD, por eso, el Movimiento por la Democracia, anima a convertir las elecciones de 2015 en unas elecciones a una nueva Asamblea Constituyente y un nuevo paso en la afirmación de la democracia en el país. Como decíamos antes, tenemos que pensar, y esto tiene que ser ya, desde ya, un ejercicio de fuerza, que sí se puede, que esto no es ninguna majarada, o sea, que esto no es ninguna alucinación. O que pensamos nosotros y construimos esa fuerza ciudadana que sea capaz
de expresar esas demandas constituyentes, o si las delegamos de nuevo en los partidos tal y como los conocemos, no se producirá. Muchas gracias y con esto pasamos a la siguiente ronda. Bueno, pues ya en intervenciones anteriores han comentado más o menos cuál sería el camino en términos de desafío hacia una verdadera democracia que culminaría en una nueva constitución, una asamblea ciudadana constituyente en su dimensión victoriosa. Y eso requiere un paso previo que además es lógico, que es una consulta ciudadana. Una consulta ciudadana en que le dé oportunidad a la gente para decir que aquí no hay democracia. Es verdad que eso ya se ha dicho en redes, en plazas, en calles, pero una consulta ciudadana nos daría la oportunidad de hacerlo de manera más inequívoca, más rotunda, más irrefutable y más masiva, que es de lo que se trata. Y esto pues sí es fácil de organizar porque ya se han hecho muchas consultas. Tiene la ventaja una consulta ciudadana de factor numérico de conteo, que lo hace más irrefutable, tiene la ventaja de que se puede hacer a nivel masivo y en todas las partes del Estado, no como las movilizaciones, que son en algunas partes, y tiene la ventaja de que puede ser muy participada, de que se puede organizar por parte de mucha gente, puede implicar a mucha gente. Sería una consulta ciudadana que no sería un mero testeo de opinión, sería una gran movilización social, sería un desafío al poder establecido. Porque en la medida en que los ciudadanos dijeran este régimen, el heredado del 78, no es legítimo porque en él yo no decido y lo que yo quiero es decidir, se está lanzando un mensaje al poder establecido. Se le está diciendo, no, es que yo voy a hacer todo lo posible para poder decidir. Es que yo lo que voy a hacer es aquí, igual que ahora, igual que en esta consulta, mañana, pasado mañana, todas las veces que haga falta, todo aquello que haga posible que este régimen caiga, que este régimen sea impugnado, porque no es legítimo, porque el único legitimado aquí para decidir soy yo, que soy el verdadero soberano, no ellos. Esa es la idea general. Impugnar este régimen y hacer todo lo posible también en términos positivos, y esto es más importante, para que se abra un proceso en donde esta vez sí, no como en el 78, seamos la ciudadanía la que decida bajo qué términos queremos vivir. Es decir, generemos instituciones verdaderamente democráticas, que culminarían en una nueva constitución que garantizaría esos mecanismos efectivos por los cuales la gente normal, la gente corriente, fuéramos los que decidiéramos. Por eso se llama proceso constituyente. Esto es evidentemente disputarle a los poderes públicos el monopolio de la decisión, lo que se llamaba en lenguaje viejo la soberanía, ¿no? La legitimidad para decidir, con la dignidad, la potestad y el orgullo que eso comporta. Pues bien, para darle la oportunidad a la gente de que efectivamente ellos digan yo soy el único legitimado para decidir y este régimen no es legítimo, tenemos que hacer algo así, dar la oportunidad de que se dé algo así como una enmienda a la totalidad. Es decir, se tiene que elegir algún elemento que exprese la institucionalidad en su conjunto como no democrática. Ese elemento que la expresa, porque efectivamente dice cómo debe organizarse, es la Constitución, y es además aquello que simboliza la herencia recibida, que no es de un solo partido, sino que es de varios, por desgracia, lo vamos a dejar ahí. Esa herencia recibida de esa falsa democracia, donde no decidimos nada, donde se te puede expoliar, donde se te puede dejar sin casa, donde se te puede dejar endeudado por vida, donde se te puede dejar sin derecho prácticamente a la salud. Mucha gente ya no puede pagar ni la medicación. Es decir, se trataría, en suma, de elegir ese elemento simbólico, ese elemento que es lo que simboliza la herencia del 78 por excelencia, que sería la Constitución. Así que la pregunta iría por ahí, iría por ese camino. Rezaría así: ¿cree usted que la Constitución actual garantiza de manera efectiva la democracia en el país? A partir de esa primera pregunta, marco sencilla, se establecerían algunas otras preguntas que serían decididas por la gente del Movimiento por la Democracia, que quisiera organizar esa consulta, y también por los actores sociales que, en colaboración con el Movimiento por la Democracia, también quisieran organizarla.
la consulta, como decíamos, tiene que ser masiva, tiene que ser multitudinaria. Y para ello hay que dar un plazo suficientemente generoso, aunque no laxo. Nosotros valoramos ya un otoño caliente. Valoramos que la consulta se celebre desde el 15 de octubre de este mismo año al 6 de diciembre de este mismo año. Son 7 semanitas, son 7 semanas, plazo suficiente para que la gente pueda decidir, para que la gente monte las mesas, registre las mesas, etcétera, etcétera, en todos los territorios posibles. Y no hemos elegido tampoco estas fechas por casualidad en términos simbólicos, sino en recuerdo, el 15 de octubre en concreto, en recuerdo de la gran capacidad del 15M de movilizar, que ahora se actualizaría en forma de consulta y no en forma de manifestación. Y el 6 de diciembre, como es natural y porque, como todos sabemos, es el Día de la Constitución. Iría entonces del 15 de octubre al 6 de diciembre de este mismo año, se nos viene ya cerquita. Pues bien, eso en relación al planteamiento general de la consulta como desafío, como disputa a los poderes establecidos del monopolio de la decisión, de la soberanía, y tenemos que tener en cuenta que esto es como la primera piedra en el camino hacia una verdadera democracia. Si no sale bien, tampoco van a salir bien el resto de los desafíos. La consulta es algo así como la manera en que la gente se ve como la instancia decisiva, como una fuerza decisiva, como una fuerza decisoria. Tiene que salir muy bien, porque de esta manera se orienta hacia ese camino que en su horizonte victorioso pues sería una nueva Constitución que garantiza su poder de decidir. Porque lo que se manifiesta en la consulta es ese deseo de decidir. Entonces es la primera piedra en el camino y tiene que salir bien, tiene que estar muy participada, tiene que haber ahí mucho músculo, mucha fuerza, mucha inteligencia colectiva, tiene que haber ahí mucho orgullo, y tiene que estar participada por mucha gente, y por eso, para poner esta primera piedrecita en el camino, necesitamos que la hagamos entre todos, porque la democracia se tiene que hacer entre todos, no nos la van a regalar. No hay democracias de carta otorgada. Entonces, os invitamos a que en este camino hacia la democracia pongamos esta primera piedra de la consulta juntos, que en ella nos encontremos y que sobre todo este camino vaya bien empedradito y que sea esta primera piedrecita en el camino una gran pedrada. Así que nada, para ser soberanos... Por favor, ahora como salgo yo de pared de ciclistas. Porque es un gran momento para ponerse de pie. Para ser soberanos, para ser decidientes, para ser lo que importa, los que importan, que es lo que verdaderamente somos, lo que toca es participar, así que dejo el turno y al micro a la compañera que va a explicar las formas de participación y la manera de organizarse, el Movimiento por la Democracia. Muchas gracias por estar ahí. Sin vosotros nada de esto va a ser posible. Hola, yo soy la compañera que va a explicar no, he perdido 3 kilos en este proceso y de hecho cada vez que me doy la vuelta se me ve el culo. Es muy bien. Bueno, yo tengo que introducir la parte de participación, pero como Fernanda lo ha hecho también, pues voy a hacerlo muy rápido. Me he estado acordando o pensando cómo podría pensar esto de la participación, o cómo se podría hacer, o cómo se podría decir. Y entonces pensaba en la cuestión esta de lo cuantitativo y lo cualitativo, y qué era lo importante, si teníamos que ser muchos y muchas, o qué, ¿no? Y entonces se me han ocurrido 2 ejemplos. El primero lo vi en una peli que me gusta mucho, que se llama 24 Hour Party People, que no sé si la conoceréis, en el que los Sex Pistols van a dar un concierto a Manchester y al concierto de Manchester de los Sex Pistols van 14 personas, ¿vale? Desastre, ¿no? Cuantitativamente, desastre. Lo que pasa es que el concierto les cambia tanto la vida que de esas 14 personas, pues la mayor parte de ellos montan grupos de música, o montan locales de conciertos, o montan... discográficas, ¿no? Con grupos tan importantes como Joy Division o los Happy Mondays, que quizás a vosotros os den igual, pero a mí personalmente me gustan mucho. Digamos que ahí lo cuantitativo y lo cualitativo es bastante importante.
nos gustaría poder decir que hemos elegido este día como con mucho tino y mucho acierto. Ha sido una mezcla de acierto y de azar, pero lo cierto es que hoy hace 10 años del 13M. Y el 13M fue un día importante en términos cuantitativos y cualitativos, porque quizás no éramos todos y todas quienes estábamos en la calle esos días, quienes estábamos mandándonos esos mensajes. Pero esa mínima parte cuantitativa tuvo la capacidad cualitativa de cambiar un montón de cosas. Desafortunadamente no todas. Por tanto, la clave de la cuestión de la participación y por qué no hay democracia sin participación es porque lo único importante es que el otro es el que te da el sentido. No es una cuestión de que tengamos que ser todos, y hasta que no seamos todos no tenemos nada que hacer. No, tenemos mogollón de cosas que hacer. Lo que pasa es que necesitamos esos mecanismos de participación. Quienes estáis aquí necesitáis poder saber, oye, muy bien todo esto, pero ¿yo qué hago? ¿Yo cómo puedo echar manos? ¿Yo cómo me organizo si quiero organizarme? Y si no tengo tiempo, ¿cómo lo hago, no? Entonces, bueno, pues eso es lo que os queríamos contar y también avisaros que esto ya está acercándose a la parte final, por si estáis así nerviosos y nerviosas, queda muy poco, pero nos parecía muy importante contaros como la estructura primera que hemos pensado para esto. Bueno, pues os cuento un poco cuál es la propuesta que hemos pensado, de las formas o las maneras que puede haber de participar en esta propuesta de movimiento, ¿no? Pensábamos que pensar una propuesta de este tipo tenía una gran complejidad, porque nos apetecía que pudiese reflejar, que la propuesta organizativa pudiese reflejar la diversidad y la flexibilidad, las diferentes formas de participar y de implicarse y de sentir toda esta historia. Entonces, primero aclarar que la propuesta organizativa que traemos responde un poco al momento inicial en el que nos encontramos ahora mismo y que sí entendemos que tiene que estar abierta al cambio y abierta al propio proceso de contexto y de cambio de las circunstancias. Entonces entendemos que si el movimiento efectivamente crece y que el contexto político va cambiando, la propuesta organizativa tendrá también que ir mutando y que ser flexible y abierta a ese cambio. Nos preocupaba también a la hora de plantearlo que esa propuesta de modelo organizativo reflejara realmente diferentes, o que diera cabida a diferentes formas de participación y de implicación. Es decir, que no obligara a todas las personas a participar de la misma manera y que permitiera como diferentes niveles en función de los tiempos, disponibilidades, ganas, diferentes saberes, habilidades que las personas tenemos, ¿no? Entonces esto es como una cosa importante que hemos tenido en cuenta. Otro de los criterios que nos parecían importantes a la hora de pensar ese modelo era que creíamos que los espacios organizativos de los que se dote el movimiento tienen que reflejar los principios propios del movimiento, que son aquellos también que están expresados y reflejados en la Carta. Es decir, que nos gustaría que estos espacios organizativos fueran verdaderamente democráticos, fueran espacios transparentes y que fueran, en suma, espacios donde las personas que formamos parte de ellos tengamos realmente la capacidad de control y de gestión y de toma de decisiones sobre los mismos. Entonces esto es algo que nos importa mucho y que nos parece importante, por lo tanto, que todo el mundo conozca desde el principio cuáles son los canales y las formas de participación y cuál va a ser el mecanismo también de toma de decisiones de los espacios y del proceso. Entonces, bueno, os contamos un poquillo, hemos hecho este esquema que no sabemos si ayuda o confunde, se ha hecho para que intente ayudar, ¿no?, un poco a reflejar esa diversidad de posibilidades de espacios y formas de participación. Estaría como la forma más difusa, que está ahí como reflejada en las bolitas azul más clarito, sería comenzar a ser parte de lo que hemos llamado la red por la democracia. Esta forma de participación sería un poco como la más laxa y la que requeriría como un menor nivel de compromiso e implicación.
estaría abierta a cualquier persona, así también como grupos o colectivos organizados o no. La cuestión sería que desde los diferentes grupos promotores se irían proponiendo a las personas que formaran parte de esta red pues diferentes tareas o cuestiones a las que se pudieran ir sumando. Desde cosas muy sencillas como poder dar difusión a las campañas a través de las redes sociales a poder trabajar en cuestiones como proyectos más concretos en torno a la consulta o en torno a las diferentes campañas que se vayan lanzando. La forma de contacto a priori es inscribiros en el boletín que está en la página web y a partir de ahí los grupos promotores locales serían los que tendrían el contacto con las personas que formarán parte de esa red. Después de esto, que es lo que está ahí reflejado en más oscurito, está lo que hemos llamado grupos por la democracia. Este formato de participación está más pensado para grupos, colectivos, asociaciones que ya están conformados o que se pudieran conformar expresamente para este proceso, pero sí también pensado para otros que ya están y que están trabajando en otras cuestiones, bien sectoriales o bien en otro tipo de luchas, pero que de alguna forma quieren atravesarse por el movimiento por la democracia de manera y acogerlo como de manera transversal. Entonces, que se pudieran activar o ponerse a trabajar en momentos concretos, ya sea en momentos de movilización, en la cuestión de la consulta, en la difusión de la carta. Entonces, exactamente, ¿qué podrían hacer estos grupos? Pues, repitiendo un poco, sería poder extender y discutir la Carta por la Democracia, es decir, pensar en eventos, charlas, ¿no? Todo tipo de procesos que pudiéramos llevar a cabo para extender los contenidos de la carta y discutirlos, seguir recogiendo feedback, porque como os ha explicado la compañera antes, la carta es un proceso que sigue abierto y que va a seguir en construcción. Por otro lado, pueden ayudar a desarrollar la consulta, tanto en los meses que quedan hasta que empieza a desarrollarse, es decir, construir el cómo será, es decir, construir el desarrollo, el diseño de la misma, como luego en los meses, en estas semanas que va a durar en sí, pues poniendo mesas o con todo el tema de desarrollo de la consulta online y demás. Pueden participar también en todas las campañas que se vayan desarrollando y generando o pensando en cómo podríamos generar apoyo económico para el movimiento, que esta es una cuestión que, bueno, parece como un poco feo sacar, pero que es una cuestión que sí que nos preocupa, ¿no? Luego, lo que tenéis como en el color así rosa, que está como de más adentro, son lo que hemos llamado grupos promotores. Los grupos promotores son la forma de participación que sí requeriría como un nivel de implicación y de compromiso mayor, ya que entendemos que son los grupos que realmente estarían llevando como el pensamiento estratégico, ¿no? O la toma de decisiones, el peso organizativo dentro del movimiento, ¿no? Y que estarían desarrollando como más el trabajo cotidiano, como tirando más de ese carro, ¿no? Por así decirlo. Cualquier persona o grupo que esté interesada podría conformar un grupo promotor, pero sí que hemos querido como que hubiera algunos mínimos criterios. Hemos pensado, por ejemplo, que es interesante que un nuevo grupo promotor esté avalado por otro que ya existe, es decir, que haya como un cierto acompañamiento en ese iniciarse como grupo promotor, y por eso hemos pensado que este sistema como de acompañamiento aval sería interesante. También nos parece un criterio mínimo que el grupo promotor tenga que compartir los objetivos y los contenidos tanto de la carta como de la hoja de ruta que os hemos contado, es decir, que hay como unos mínimos ahí que tienen que ser compartidos, ¿no? para que el grupo pueda constituirse como tal. Si en un mismo territorio se diera que se conforman varios grupos promotores, lo cual sería una muy buena señal, pues hemos pensado que una forma coherente podría ser que se conformara una asamblea territorial de esos nodos, ¿no? Pero eso es un poco como que estamos ya haciendo futuribles. Actualmente hay grupos promotores en Madrid, Zaragoza, Málaga, no sé si también ya en Valladolid, y bueno, hay como estamos en contacto con grupos en diferentes territorios, viendo a ver si se animan a dar el paso. Y luego, por último, estarían los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo son lo que tenéis ahí en rojo y se cruzan un poco como entre medias de todos los espacios. ¿Por qué? Porque podrían estar conformados por personas tanto de la red
como de los grupos por la democracia como de los grupos promotores. Es decir, son grupos que en un momento dado se conforman para llevar a cabo una tarea concreta en un área determinada y que tendrían un tiempo de duración. Entonces, que cualquier persona que esté participando de cualquiera de esos niveles podría integrarse en el grupo de trabajo durante el tiempo que ese grupo tuviera vida. Y bueno, esto es un poco la propuesta a priori. Como os comentaba al principio, sabemos que luego cuando las cosas vayan marchando probablemente vaya mutando y también, ¿no?, con el feedback que nos vayáis dando, pues se irá terminando de dar forma, ¿no?, a la propuesta. Un momento surrealista. Hay un compa que se tiene que ir y tiene su bici atada a la bici de otra persona. Por favor, si la persona que ha encadenado la bici de esta persona pudiera salir y ayudarla, lo agradeceríamos. Está ahí, entonces si tenéis vuestras bicis atadas fuera, no molaría que ahora os levantarais todos como si todos tuvierais bicis, pero vale, nada, eso. Espera que salgan un minuto. Complicada, Real, radical, utópica, para todas. ¿Solo puedo elegir uno? absoluta, Fuerte. nueva o distinta, Efectiva. Real, auténtica, Directa, voluntaria, Equitativa. Democracia como participación activa. democracia inclusiva. democracia con protagonismo ciudadano y popular, Gozosa, Valiente. directa, social, activa, gestionada de una manera honesta, participativa, Participativa. 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 Como una práctica indirecta en el sentido que tiene que pasar por desvíos, mediaciones, conversaciones, prácticas con otros que van a construir precisamente esas ideas y esas posibilidades que no están dadas de antemano. Un proceso abierto. Democracia con condiciones materiales de posibilidad. Una democracia simplemente justa. no le pondría ningún adjetivo. Democracia es democracia. Una democracia que realmente lo fuera. Plena, democrática, nuestra. Democracia total. El metro llega tarde porque no hay democracia. Mi cita con el ginecólogo se atrasa porque no hay democracia. El banco llama por teléfono 3 veces al día porque no hay democracia. Tengo que llevar la comida a mis hijos al colegio porque no hay democracia. Mis nietas tienen que irse a vivir a otro país porque no hay democracia. Asesinan a 15 migrantes en nuestra frontera porque no hay democracia. Cambian los directores de periódicos endeudados porque no hay democracia. Legislan contra Internet porque no hay democracia. No puedo decidir sobre mi propio cuerpo porque no hay democracia. Nadie me pregunta lo que quiero hacer con mis impuestos porque no hay democracia. Ya no hay cine en mi barrio porque no hay democracia. Hace más de un año que no voy a un concierto porque no hay democracia. Es fácil decir cuáles son las cosas por las que no hay democracia. La certeza de lo malo es más concreta que la potencia de lo bueno. A veces necesitamos unos cuantos noes para ampliar los síes que son posibles. Decir lo que no eres te sitúa en el marco de posibilidad de lo que acaso podría ser. No somos mercancías en manos de políticas y banqueros, dijimos el 15 de mayo de 2011. Quizás lo habíamos pensado antes, conversado entre nosotras, con amigas o con la familia. O puede que lo supiéramos de una forma íntima. Pero lo dijimos juntas, estuvimos juntas. Nos reconocimos y de ese no se abrieron las posibilidades y todo empezó a cambiar. Desde ese día se acelera la destrucción de nuestros vínculos y nos intentan convencer de que no formamos parte de una sociedad, pero no lo consiguen. No lo consiguen, no lo consiguen. No consiguen que pensemos que lo que le pasa a las demás no tiene que ver con lo que nos pasa. No consiguen que pensemos que no nos necesitamos. Al contrario, la desconfianza se vuelve más y más grande. El vacío que abre nuestro no se puede llenar con sus historias que más que a cuentos nos suenan a mentiras. Entonces ese vacío ya no se llena. Ya no son capaces de llenarlo con nada y se queda ahí, como una angustia que nos acompaña. Y nos proponen, bueno, acostumbraros al vacío, acostumbraros a la angustia,
Acostumbraros a desconfiar, a vivir así, a medio gas, a media potencia. No os necesitamos del todo, no os necesitamos totalmente vivos, solo lo suficiente. Dejar de vivir y limitaros a manteneros con vida, pero no nos acostumbramos. No nos acostumbramos, nos resistimos, nos juntamos de 1000 formas distintas, hacemos sociedad. Es ahí, en ese deseo, en ese hacer, donde nace la propuesta del Movimiento por la Democracia. Ahí es donde se sitúa nuestra propuesta. Lo que hemos contado hoy no es más que eso, una invitación a hacer sociedad y llenar el vacío con nuestra vida y hacer de esas vidas nuevas instituciones, nuevas leyes, nuevas normas comunes. No somos ilusas, no creemos que sea fácil ni que sea armónico, que nos vamos a poner de acuerdo de forma sencilla, no pensamos igual. La democracia no es estar de acuerdo, es poder discutirla. Tampoco creemos que por estar de acuerdo sea suficiente. Quienes guardan el vacío y viven de nuestra angustia y recelan de nuestros deseos, estos viven bien. No querrán dejar de vivir así. Pero la democracia es eso, una fuerza que abre los espacios cerrados y que reparte los privilegios. Y a repartir los privilegios lo llamamos derechos. Os necesitamos, nos necesitamos. No hay democracia si no la hacemos entre todos, entre todas. Simplemente no la hay. Si no la han secuestrado, tenemos que recuperarla. Os necesitamos, nos necesitamos. Sabemos que eso que hemos llamado Movimiento por la Democracia es tan solo una pequeña parte de las fuerzas democráticas, pero es la parte en la que hemos confiado nuestro tiempo y nuestras ilusiones. Es la pequeña parte que os hemos presentado hoy y no tiene sentido sin vosotros y sin vosotras. Os necesitamos. Nos necesitamos. Hola, vale. Bueno, pues dos cosas antes de irnos. La primera es que se nos ha hecho tarde, de hecho teníamos cedido el colegio hasta las 9 y empieza la cosa a ponerse tensa. Entonces, os pedimos por favor que escribáis preguntas, comentarios, dudas, críticas, insultos chulos, o sea, no insultos, o sea, insultos bien. ¿Vale? Y nos comprometemos a responder todas y cada una de las cosas que vayáis apuntando, a poder ser a principios de la semana que viene. No hemos tenido que trabajar mucho para este acto, así que podemos dedicar el fin de semana a ello. Esa era una cuestión. La otra cuestión es que muchísimas gracias por venir. Y la última es que queríamos cerrar, así mientras os vais, con un regalo que nos han hecho unos amigos que se llaman Fundación Robo, y que pues hace unos días nos escribieron y nos dijeron que nos iban a regalar una canción que se presenta el lunes y que a ellos les parecía lo suficientemente relacionada con lo que estábamos hablando hoy aquí como para cedérnosla y presentarla en esos términos. Y entonces pues nos hemos venido arriba y les hemos dicho, bueno, vale, pero entonces la gente que ha venido aquí al acto ya ha estado un montón de horas, pues por lo menos que la pueda escuchar así en primicia, aunque el lunes se lanza. Y entonces, pues nada, mientras vais recogiendo y no sé qué, pues por aquí sonarán unas cosas. Como queráis, de la manera que os parezca mejor, desde el Movimiento por la Democracia o desde otros lugares, vamos a por ellos de una vez. Eres un gato observando el horror. Hay quien te mira y se frota las manos. Los otros evitan la conversación y hay algunos que se arrojan desde el balcón. De pronto un ruido, un motivo de celebración. Vienen de frente gigantes de azul, con las bocas llenas de sudor.